Bien, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según corresponda. Saludamos a todas las personas que en este momento están revisando, están viendo este importante material. Saludamos y damos las gracias también a todas las personas que, como siempre, comparten el material, que reaccionan. De esta manera, pues, estamos pudiendo llegar a más personas, pudiendo llegar a aquellas personas que estén buscando la autorrealización íntima del ser, que estén buscando el despertar de la conciencia. También agradecemos a las personas, a los administradores de los diferentes grupos que siempre permiten y aceptan este material en los grupos. Reiteramos, nosotros no somos ningún dogma ni ninguna religión, no buscamos imponer ninguna creencia, sino imponer o difundir, mejor dicho, un conocimiento totalmente práctico. El día de hoy nos corresponde ver la conferencia número 16 de la fase A, que es la observación de sí mismo o la autoobservación. Realmente es una conferencia muy interesante. La autoobservación de sí mismo es la base de este trabajo. Realmente no podríamos aplicar o empezar un cambio sobre nosotros mismos si no iniciamos con la autoobservación, si no iniciamos con conocernos a nosotros mismos. Esta es una conferencia que pertenece al pilar de la psicología, ya que nos va a permitir eh, ahondar y comprender más aspectos sobre la autoobservación para que nosotros empecemos a desarrollarla en nosotros, que es lo verdaderamente importante. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud que surja sobre el tema, nos van dejando en los comentarios y vamos a estar atentos a resolverla. De igual manera, también nos pueden escribir el WhatsApp. En la descripción queda el enlace. También vamos a estar atentos a resolverlo por ese medio. También recordarles, a través del grupo de WhatsApp siempre se les va a estar enviando el material de cada una de las conferencias. Entonces vamos a dar inicio con este importante tema del día de hoy. Entonces veamos que la autoobservación, pues, la autoobservación íntima de sí mismo es un medio práctico para lograr una transformación radical. Como hablamos, realmente nosotros no podríamos aplicar un cambio sobre nosotros si no iniciamos con observarnos, ¿sí? Realmente cuando una persona empieza a autoobservarse, a observar sus pensamientos, sus deseos, sus emociones, de hecho podrá iniciar a cambiar, porque ha observado lo que tiene que eliminar. No podríamos cambiar, no podríamos dejar de ser iracundos, groseros, antipáticos, egoístas, etcétera, etcétera, si no observamos cuál es la causa que nos lleva a actuar de esa manera, ¿sí? Si no observamos, si no descubrimos el motor secreto dentro de nosotros mismos, ¿sí? No podríamos eliminar o erradicar una plaga que tengamos en nuestro hogar si previamente no lo hemos observado. Es como decir, nosotros tenemos ratas o ratones en nuestra casa y pues nos están haciendo daño, pero pues nunca los hemos visto, pues cómo los vamos a eliminar. Ya diferente si me pongo a ver, bueno, este animal por dónde está pasando, qué es lo que hace, ¿sí? Me doy cuenta y lo podré eliminar, ¿sí? Me doy cuenta, bueno, está pasando por la cocina, se me está comiendo el arroz, bueno, entonces le puedo echar veneno acá o le pongo una trampa y lo puedo erradicar. Lo mismo sucede con nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Necesitamos atención. ¿Atención en dónde? En nuestro mundo interior. Vale aclarar antes de continuar, la autoobservación o la observación de sí mismo es un sentido. Realmente es un sentido, es el sexto sentido, ¿sí? Que muchas personas hablan de que el sexto sentido, que cómo se desarrolla, pues el sexto sentido es la autoobservación. Está latente en todos nosotros. Pero ¿qué sucede? Está dormido o está atrofiado por falta de uso, ¿sí? Los seres humanos pues no lo utilizamos, no lo utilizan y es digamos como un músculo atrofiado, ¿sí? Si digamos
Durante toda nuestra vida no hemos utilizado un músculo, digamos un dedo, ¿sí? Ha pasado toda nuestra vida, toda nuestra existencia y jamás lo hemos utilizado. Al principio, cuando nos demos cuenta y lo queramos utilizar, va a ser complicado, ¿sí? Va a requerir de ejercicios, de constante actividad, hasta que lo podamos utilizar. Lo mismo sucede con la autoobservación. Debemos iniciar con una lucha constante para poderlo desarrollar. También pues es necesario darnos cuenta, comprender que conocer y observar son totalmente distintos. Mucho se confunde pues la observación de sí mismo con el conocer. Vamos a aclarar este aspecto. Digamos, uno puede decir que conoce un lugar, ¿sí? O que conoce que tiene un problema. Digamos, eh, alguien puede decir no, o ustedes pueden decir, yo conozco la plaza principal de mi ciudad, ¿sí? Conozco el parque principal o conozco determinada calle, porque siempre he pasado por ahí. Llevo tantos años viviendo en ese lugar, ¿sí? Pero si dijéramos, yo les preguntara, bueno, tú me dices que conoces la plaza, mm, bueno, ¿cuántos años tiene la plaza principal? ¿Sí? O cuántas baldosas tiene el parque, de qué color son, o cuántas bancas tiene el parque, cuántas lámparas tiene el parque. No sabríamos, ¿sí? O podríamos decir, no, yo conozco la casa de fulanito, ¿sí? O conozco tal barrio, conozco tal lugar, ¿sí? Pero bueno, ¿cuántas habitaciones tiene? ¿Cuántos baños tiene? ¿Cuántas personas viven ahí? ¿De qué color es la baldosa? ¿Sí? ¿Tiene escaleras? ¿No tiene escaleras? Entonces nos daremos cuenta de que, pues, conocer es algo muy ambiguo, ¿sí? Creemos que simplemente por el hecho de haber pasado por un lugar o haber simplemente chequeado ahí por encima, ya conocemos y nos vamos a dar cuenta de que es algo muy ambiguo. En cambio, la observación es distinto, ¿sí? Veámoslo en otro aspecto o en otro ámbito. Digamos un ejemplo, uno puede conocer que está sentado, o ustedes pueden conocer que están sentados en una silla, ¿sí? Mas eso no significa que se esté observando la silla o que se esté observando la posición en la cual estemos sentados, ¿sí? No estamos observando nuestros pies, nuestra columna, nuestra cabeza, ¿sí? Cómo está quedando la nuca. No nos estamos observando. Lo mismo ya en un aspecto psicológico, digamos con un problema, ¿sí? Puede conocer que tiene un problema, que hay un problema familiar, que siempre discute con una persona, etcétera, etcétera. Mas eso no quiere decir que uno esté observando la causa del problema, ¿sí? Conocemos que siempre discutimos con X o Y persona o siempre nos vemos metidos en determinado, pero no estamos observando por qué es que me sucede, ¿sí? ¿Qué sucede dentro de mí? O sea, ¿qué pensamiento, qué deseo, qué emoción o qué acto es el que está desencadenando esa cuestión? Entonces, ahí es donde vemos y debemos darnos cuenta de que conocer y observar son totalmente distintos. No debemos conformarnos simplemente con conocer, sino que debemos empezar a observar. Digamos, una persona puede decir que conoce que es iracunda o que es lujuriosa, ¿sí? Pero hay que observar, pues, qué es lo que sucede detrás de todo eso, detrás de todos sus comportamientos. Digamos, si dice que es iracundo, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que le molesta? ¿Qué es lo que le irrita? De esa manera, pues va a poder empezar a generar una transformación. Entonces se dará cuenta que le irrita que lo hagan esperar, que le hablen en disminutivos, o que le molesta que se burlen de él, que no lo respeten, etcétera, etcétera. Entonces ya es distinto, porque está observando por qué es que se molesta y va a poderlo cambiar. Esto para que nos demos cuenta de la diferencia entre conocer y observar. Ahora veamos algo muy interesante que
siempre nos sucede, a todos les habrá sucedido en algún momento de su vida, de que sienten antipatía por alguien. O sea, solo basta con que la persona pase o hable por ahí para ya uno sentir fastidio, ¿sí? Se siente irritado ya, dice esta persona, otra vez esté por ahí, esto y lo otro. Y ustedes dirán, no, es que yo lo conozco, este es un tal por cual, este es un irresponsable, este es un creído, este es un cretino, esto y lo otro. Pero no lo conocemos, o sea, ¿cómo podríamos decir que conocemos a alguien sin siquiera nos conocemos a nosotros mismos? No nos conocemos, entonces estamos en un error, ¿sí? En ese caso hay que observar. Observe a la persona, obsérvese a sí mismo. No confundamos el conocer con el observar. Si nosotros prestáramos atención en nuestro mundo interior mientras pasa esa persona o esa persona habla, nos daremos cuenta que dentro de nosotros mismos estamos tratando muy mal a esa persona, ¿sí? Hay pensamientos que la están insultando, en la emoción nos sentimos terribles, etcétera, etcétera. Y pues toda esta cuestión que nosotros cargamos en nuestro interior es lo que nos genera antipatía. Y en el fondo, eh, y es algo muy importante que debemos comprender, que eso que tanto odiamos en una persona, pues es lo que nosotros cargamos en nuestro interior, que no estamos dispuestos a observar, ¿sí? Y los defectos simplemente nos hacen criticar a la persona, pero es algo que nosotros debemos eliminar, ¿sí? Sentimos rencor, resentimiento por una persona porque es creído, ese defecto creído lo cargamos en nuestro interior, ¿sí? Nos molesta verlo afuera y por eso lo criticamos. Pero para poder ver nosotros todo eso, se necesita atención. ¿Y atención a dónde? Hacia nosotros mismos, hacia nuestro mundo interior. Entonces, todo esto para que vayamos comprendiendo de que la observación de sí mismo requiere atención. De hecho, pues es activa, ¿sí? Es un medio de cambio. Si nosotros en verdad estamos atentos y lo más importante, tenemos deseo, anhelo de querernos quitar determinado efecto psicológico, lo podremos hacer por medio de la autoobservación. Mientras si nos quedamos con el conocer, pues jamás vamos a poderlo eliminar, porque el conocer es pasivo, ¿sí? No es un medio de cambio. Simplemente se conforma la persona con decir, no, sí, yo soy iracundo, sé que tengo determinado defecto y esto y lo otro, y se conforma con eso. De esa manera uno no va a poder cambiar, porque no está yendo a fondo, no está yendo a ver la causa, ¿sí? ¿Cuál es el motor secreto de este comportamiento? ¿Por qué es que siempre caigo en el mismo error? ¿Por qué siempre digo las mismas cosas? ¿Sí? No es lo mismo. Entonces, conocer, como vemos, no es un acto de atención y no podemos cambiar quedándonos con conocer. Entonces, la atención dirigida hacia nuestro mundo interior, si es algo positivo, si es activo y si es un método de cambio. Entonces, veamos algo muy interesante. Cuando nosotros estamos en autoobservación, estamos atentos a lo que pueda suceder en nuestro interior, atentos a los pensamientos, a los deseos, a las emociones, nos vamos a poder desdoblar en observador y en observado, ¿sí? ¿Quién es el observador o cuál es el lado observante? El lado observante es la conciencia, ¿sí? Muy importante. Y el lado observado van a ser los defectos psicológicos. Entonces, podremos descubrir una cantidad de cosas dentro de nuestro interior. Y esto es lo interesante, que vamos a poder verdaderamente empezar a conocernos a nosotros mismos y a vernos tal cual somos. Nos daremos cuenta de que no somos tan atentos, tan serviciales, que no somos tan activos, que no somos buenas personas
y nos daremos cuenta de la cantidad de cosas que tenemos por eliminar. Y eso es muy fundamental en este trabajo, ¿sí? Si nosotros no nos damos cuenta de que debemos iniciar un trabajo por eliminar, erradicar determinado efecto, pues ¿cómo lo vamos a poder eliminar? Si nosotros no nos damos de cuenta de que tenemos la ira, el rencor, el resentimiento y creemos que somos la mata de la mansedumbre, pues jamás vamos a poderlo eliminar. No podremos eliminar algo que no queremos tener. También pues vale aclarar, existe la observación mecánica de que pues es totalmente distinta, no es a lo que nosotros queremos llegar. Y esta observación mecánica es cuando pues verdaderamente no hay un anhelo de querer cambiar, ¿sí? Como hablamos, o sea, el principio básico de este trabajo es el deseo, el anhelo de querer cambiar, de querer transformarnos. Así como en algún momento en el mundo exterior quisimos comprar una casa, quisimos construir una casa, estudiar algo, etcétera, etcétera. Hubo un anhelo, una fuerza que nos permitió llevarlo a ese punto, ¿sí? Y veamos el poder de la fuerza, el poder del deseo que nos llevó hasta ese punto. Ahora, ese deseo, esa fuerza, lo podemos también aplicar en nuestro trabajo interior para eliminar un defecto y podernos transformar. Ahora veamos algo que también vale aclarar, de que pensar y observar son totalmente distintos. Una persona puede pensar lo mejor de sí mismo, incluso puede pensar que se autoobserva, pero sin siquiera autoobservarse. Puede pensar que, como hablamos, que es muy buena persona, que es muy buena, que es muy atento, etcétera, etcétera, pero ni siquiera hace el esfuerzo por observar los diferentes defectos. No observa la pereza dentro de sí mismo, no observa la antipatía, etcétera, etcétera. Entonces, pensar jamás nos va a llevar a la autoobservación, porque el pensar es del defecto psicológico. Actualmente, pues nuestra mente es egoica. Por eso se habla de que la mejor manera de pensar es no pensar y escuchar el corazón. Entonces, si nosotros estamos constantemente pensando, pues ahí está actuando constantemente es el defecto y no lo estamos observando. Necesitamos pues ver, y eso es lo importante, poder ver los distintos yoes, los distintos defectos en acción, todo lo que sucede en nuestro interior en determinado momento. Y la observación de sí mismo, esto es una tarea o un trabajo que se puede llevar a cualquier instante, a cada momento de nuestra vida. Desde el momento en que nos levantamos, nos incorporamos, hasta volvernos a acostar, ¿sí? En el trabajo, en la casa, en la calle, etcétera, etcétera, con los familiares, con los amigos. A cada instante, a cada momento, podemos hacer este trabajo. Observar pues todo lo que sucede dentro de nosotros mismos. Pensamientos, deseos, emociones, actos. En verdad que nosotros necesitamos volvernos más reflexivos, ¿sí? Reflexionar ante lo que vamos a pensar, ante lo que estamos pensando, ante lo que voy a decir. ¿Será que eso es justo, es útil, es verdadero? ¿Qué me va a traer? ¿Sí? ¿O de qué me sirve estar hablando de X o Y persona, de que es iracundo, de que es esto, de que es lo otro? ¿Acaso yo ya eliminé eso? ¿Acaso es mi conciencia quien hace esto? Pues no. Y hay que pedirle muerte a la Madre Divina. Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto. Constantemente de la mano de nuestra Madre Divina. Veamos un ejemplo. Vamos caminando por la calle y observamos una persona del sexo opuesto, ¿sí? Si estamos en autoobservación, vamos a poder descubrir que con cada persona que pasa, está sucediendo una cantidad de cosas dentro de nosotros. Se manifiestan una cantidad de defectos. Digamos, se puede sentir excitación,
se puede sentir emoción, se puede sentir enamorado, hay atracción, eh, hay lascivia, ¿sí? Hay un defecto que le está observando la entrepierna, está observando determinada parte del cuerpo. Hay un defecto que me dice, háblele, llámela, pregúntele cómo se llama, invítela a cenar, hágale esto, lo otro. Otro está pensando cómo se verá desnuda, que aquí, que allá. Y todo eso sucede dentro de nosotros mismos. ¿Y eso será la conciencia? Pues no. ¿Qué puede suceder si nosotros nos dejamos llevar? ¿O qué ha sucedido a lo largo de nuestra vida si nos dejamos llevar por toda esta cantidad de defectos? Nos hacen perder la energía y nos desviamos de nuestro ser, de nuestro Padre. Cuando logremos observar todo esto, debemos reflexionar, ¿sí? Pero ¿qué es lo que está haciendo este yo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que quiere? ¿A qué me quiere llevar? ¿Por qué me atormenta con su lujuria, con su vida? Y observaremos dentro de nosotros mismos un tren de pensamientos, emociones, deseos, pasiones, comedias privadas, dramas personales, elaboradas mentiras, discursos, excusas, morbosidades, lechos de placer, cuadros de lascivia, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso dentro de nosotros mismos, pero lo vamos a poder observar es por la autoobservación. Esto es muy importante y ya lo vamos a aclarar. Esto no se puede descubrir a través de los sentidos externos, es decir, a través del olfato, a través del gusto, a través de la vista. No, se necesita de ese sexto sentido del cual estamos hablando el día de hoy, de la autoobservación. Y poder descubrir todo eso que sucede dentro de nosotros en determinado momento nos va a poder llevar a cambiarlo, a transformarlo. Y nos daremos cuenta también de que estamos a cada instante, a cada momento, frente a dos mundos, ¿sí? Un mundo exterior que es lo observable, que podemos percibir a través de los cinco sentidos, y un mundo interior que es el autoobservable, que lo podremos descubrir por medio de la autoobservación. Y a cada instante, a cada momento, estamos siempre ante esos dos mundos. Y ambos requieren atención. Y esto es muy interesante para que nosotros lo observemos. Entonces, la observación, vamos a poder observar el mundo exterior a través de los cinco sentidos, a través del gusto, del olfato, de la vista, el tacto, ¿sí? Ese es el mundo exterior. Pero por medio de la autoobservación, a través del sexto sentido, podremos observar nuestro mundo interior a través de la autoobservación. Y esto es muy fundamental, porque todo eso que venimos hablando, pensamientos, deseos, emociones, actos, son más real que cualquier cosa. Un pensamiento se puede convertir en, en un acto, ¿sí? Si estoy pensando constantemente en matar, en destruir a alguien, en hablar mal de alguien, y si yo no estoy eliminando ese pensamiento, pues me va a llevar a un acto, ¿sí? Y me va a traer una cantidad de consecuencias, problemas, tragedias, comedias, etcétera, etcétera. Por eso es muy fundamental la autoobservación y darnos cuenta de que estamos constantemente ante esos dos mundos, el mundo exterior y el mundo interior. Entonces vemos que el punto de partida de la ciencia oficial es, en su lado práctico, es lo observable, todo lo que se puede medir, observar, etcétera, etcétera, por medio de los cinco sentidos. Y el punto de partida para el trabajo sobre nosotros mismos es la autoobservación, es lo autoobservable. Esto también es muy importante para que nosotros comprendamos de que este trabajo de la autoobservación, este trabajo para conocernos a nosotros mismos y eliminar un defecto, no es un trabajo exterior, es un trabajo interior, no depende de nadie más, depende de nosotros mismos.
Realmente nadie puede hacer este trabajo por nosotros. Nosotros debemos hacerlo, ¿sí? Nadie puede observar y nosotros tampoco podemos hacer este trabajo por alguien más. Nadie puede observar un defecto de alguien más. Requiere realmente de disciplina y de deseo propio, interior, particular, individual, ¿sí? Cada quien realmente querer hacer un cambio sobre sí mismo y va a poder observar, descubrir una cantidad de aspectos psicológicos dentro de sí mismo que nos llevan al sufrimiento, que nos llevan a una cantidad de tragedias, comedias, situaciones, discusiones, etcétera, etcétera. Pero necesitamos darnos cuenta de que todo eso está sucediendo dentro de nuestro interior y poderlo eliminar. Entonces, nos daremos cuenta de que estos dos aspectos, estos dos reglones anteriormente mencionados, la observación y la autoobservación, nos llevan a caminos totalmente distintos, a caminos totalmente diferentes. ¿Sí? La observación pues nos va a poder llevar a la observación a través de los 5 sentidos, nos va a llevar a modificación de aspectos en el mundo exterior. En cambio, la autoobservación nos va a llevar a la modificación, a la transformación de nuestro mundo interior. Aplicándolo verdaderamente con deseo, con anhelo, podremos llegar a la eliminación de un defecto, a llegar a liberar la conciencia. Y esto es muy valioso, muy interesante, de verdad, poder nosotros vivenciar y experimentar este aspecto de la liberación de la conciencia dentro de nosotros mismos. Realmente es muy fundamental este aspecto, porque cualquiera podría gastarse toda su vida observando pues aspectos externos, ¿sí? Pero sin jamás experimentar un cambio radical sobre sí mismo. Por eso hablamos de que el trabajo para la eliminación del defecto, para liberar la conciencia, es un trabajo interior y no exterior, ¿sí? No es cuestión de leerse libros de buena conducta, libros de esto, libros de lo otro, porque una persona podría gastarse toda su vida en eso, ¿sí? Leyendo libros de conducta, sobre moral, sobre ética, sobre esto, sobre lo otro, sobre filosofía, sobre aquí, sobre allá. Gastarse toda su vida en eso, llenando su cabeza de conceptos, teorías, pero jamás experimentando un cambio. En cambio, la autoobservación sí nos puede llevar a esa transformación, a ese cambio, porque es un medio de cambio, es un medio de transformación, es un medio de atención para poder observar y descubrir todo lo que sucede dentro de nosotros mismos a cada instante, a cada momento, y mediante la voluntad poderlo eliminar, poderlo erradicar. Entonces, la clase de conocimiento que transforma interiormente a alguien jamás podría lograrse mediante la observación externa. Entonces, jamás podría alguien transformarse simplemente observando el mundo exterior. Es necesario autoobservarse, ¿sí? Observar el mundo interior para poder lograr esa transformación. De lo contrario, vamos a estar enfrascados siempre en lo mismo. Y realmente, por medio de la autoobservación, podremos irnos observando, irnos autodescubriendo, darnos cuenta de que, digamos, en determinado momento, digamos, cuando alguien nos insulta o siempre que nos reclaman por un trabajo, por esto, por lo otro, siempre se manifiesta un defecto que quiere reclamar, que quiere insultar. Y si yo lo quiero eliminar, inicio una tarea por observarlo. ¿Sí? Bueno, este defecto siempre se manifiesta y siempre que se quiere manifestar en ese momento, Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto. Y voy adquiriendo una sabiduría. ¿Sí? La sabiduría va a venir por medio de la muerte. O sea, esto no es cuestión de conjeturas mentales, de intentar llegar a la comprensión de un defecto con la mente. No es así. Simplemente, si observamos algo, cada que lo observamos, siempre pedirle muerte a la Madre Divina, va a llegar el momento de que se elimina el defecto y se libera una chispita de conciencia y nos va a permitir comprender, ¿sí? Pero esto no podíamos llegar a todo este proceso
mediante la lectura de libros, escuchando esto, lo otro. No, requiere de un trabajo, de un esfuerzo interior. Ahora veamos de que la observación a través de los 5 sentidos nos puede llevar a modificar aspectos mecánicos en el mundo exterior, ¿sí? Digamos, en nuestro trabajo. Por medio de la observación puedo descubrir que, bueno, está sucediendo algo mal con este artefacto, tengo que modificar aquí, tengo que modificar allá, ¿sí? Y bueno, nos va a poder llevar a modificar ese aspecto. La autoobservación nos va a poder llevar a modificar condiciones internas, ¿sí? Por medio de la autoobservación podré descubrir la ira, el rencor, el resentimiento, la lujuria, el orgullo, la vanagloria, la pereza. Los podré observar y los podré eliminar. Entonces, como secuencia de todo esto, podemos y debemos afirmar de forma enfática de que existen 2 clases de conocimiento. Un conocimiento externo, exterior, que está fundamentado en lo observable a través de los 5 sentidos. Y un conocimiento interno, interior, fundamentado en la observación, en la autoobservación. No se deben mezclar estos 2 planos u órdenes de ideas, porque esto puede llevarnos a la confusión. Entonces, nos encontramos ante 2 mundos, el mundo exterior y el mundo interior. Vamos a darnos cuenta de que realmente nosotros vivimos mucho más tiempo en nuestro mundo interior, porque digamos, estamos, un ejemplo, lavando los trastes, lavando los platos o lavando la ropa. Externamente, el mundo exterior es ese, ¿sí? Y está el lavadero, estamos lavando, estregando la ropa, etcétera, etcétera. Están sucediendo unas cosas externamente y ese es el mundo exterior. Pero dentro de nosotros, en nuestro mundo interior, estamos pensando, ideando, estamos sintiendo, sentimos anhelos, esperanzas, desengaños, etcétera, etcétera. Y eso está sucediendo dentro de nosotros. Estamos lavando la ropa, pero estamos pensando es que fulanito nos debe, fulanito cuando me va a pagar, o pensando en tal desengaño, o pensando en vengarnos. Estamos sintiendo ira por esto, por lo otro, nos sentimos frustrados porque no hemos podido pagar determinada deuda, etcétera, etcétera. Y todo eso es invisible. O sea, otra persona no lo puede ver, ¿sí? Pero nosotros mismos sí lo podemos observar. Entonces, toda esta cuestión, pensamientos, deseos, emociones, son invisibles ante los sentidos comunes, pero son más reales, como hablamos hace un momento. Todo esto es más real que una mesa, más real que cualquier cuestión, porque como hablamos, cualquier pensamiento, si lo mantenemos, si lo sostenemos, pues se va a transformar en un acto, ¿sí? Digamos, en el caso del suicida. El suicida no se suicida de la noche a la mañana. Se desarrolló a partir de un pensamiento. Y ese pensamiento, pues no lo eliminó, sino que se fue desarrollando y se fue convirtiendo en un acto que lo llevó a esa cuestión. Entonces, por eso la importancia de nosotros poder observar nuestro mundo interior, poder observar toda esta cuestión y poderlo eliminar, poderlo erradicar. Como venimos hablando, pues vivimos mucho más tiempo en nuestro mundo interior que en nuestro mundo exterior. Vamos caminando por la calle, pero vamos desconcentrados o vamos atentos a nuestro mundo interior, pensando en esto, pensando en lo otro, preocupados por un problema, por una situación. Lo mismo vamos en el bus y vamos pensando en todo eso. Estamos en el trabajo y atentos en nuestro mundo interior, ¿sí? Y eso es irrefutable. Realmente ustedes podrían darse cuenta de esto por medio de la autoobservación y descubrir todo eso que sucede en su interior, digamos en el baño, cuando se están bañando.
No está atento a bañarse, a refregarse, esto y lo otro. Está pensando, uy, me cogió el tarde, que esto y que lo otro, que aquí, que allá. Entonces, andamos más tiempo en nuestro mundo interior, más que en el mundo exterior. Entonces, en nuestros mundos internos, amamos, deseamos, sospechamos, bendecimos, maldecimos, anhelamos, sufrimos, gozamos, somos defraudados, somos premiados, y todo eso dentro de nuestro interior. Estos dos mundos, el interior y el exterior, son verificables y experimentables. El mundo exterior es lo observable, todo lo que se puede llegar a percibir, observar a través de los 5 sentidos, y el mundo interior, que es lo autoobservable, que se puede percibir ante la autoobservación. Todo esto que vengo hablando, que venimos hablando, pensamientos, deseos, emociones, actos, todo eso sucede dentro de nosotros y se puede experimentar, ¿sí? O sea, el objetivo no es que nos quedemos con la teoría, el objetivo es que cada uno de ustedes empiece a darse cuenta, empiece a descubrir toda esta cuestión dentro de sí mismo. O sea, acá hasta este momento ustedes han podido aprender algo, pero cuando lo empiecen a experimentar, lo empiecen a llevar a cabo en su propio trabajo interior, podrán empezar a descubrir una cantidad de cosas dentro de sí mismo, ¿sí? Ver su ira, ver su resentimiento, ver su pereza, etcétera, etcétera. Y esa es su propia sabiduría. Es como, si digamos un ejemplo, eh, observamos un libro de cocina y nos enseñan a hacer una sopa, ¿sí? Y bueno, listo, nos enseñaron, bueno, que hay que hervir el agua, que hay que hacer esto, lo otro, hay que pelar los plátanos, hay que echarle cebolla, aquí y allá. Pero ya cuando uno se osa y empieza a hacer la sopa, empieza a descubrir una cantidad de cosas, ¿sí? Que no estaban en el libro, que descubre que puede, bueno, pues mientras va hirviendo el agua, puede ir pelando la cebolla, ¿sí? Y luego la echa, o etcétera, etcétera. Y lo mismo sucede con este trabajo interior. Hemos aprendido lo que es la autoobservación, pero ya cuando ustedes lo aplican, empiezan a darse cuenta de determinados actos, pensamientos, deseos, emociones dentro de sí mismo, los cuales nosotros no estamos enseñando, pero ustedes descubrieron por medio de la aplicación de la autoobservación. Entonces nos daremos cuenta de que siempre estamos ante dos mundos, un mundo exterior y un mundo interior llamado uno mismo. Estamos siempre ante dos realidades, lo externo y lo interno. Y ambos, como venimos hablando, son verificables. Ambos son totalmente experimentables. Y pues así como nosotros tuvimos que aprender a caminar, a desenvolvernos en el mundo exterior, ¿sí? Tuvimos que aprender a caminar, a observar pues por dónde caminamos, a escoger nuestras amistades, a estar atentos para no comer veneno, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede en nuestro mundo interior. Debemos aprender a caminarlo, observar pues nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones a cada instante, a cada momento, porque la autoobservación nos va a poder llevar a modificar nuestro mundo interior, pero de igual manera a modificar el mundo exterior. O sea, muchas veces las personas quieren dejar de sufrir, dejar de pasar por determinadas situaciones, pero para poder llegar a eso necesitamos modificar nuestro mundo interior. Y eso es posible mediante la autoobservación. Este sentido, como hablamos hace un momento al principio, está atrofiado. Está atrofiado pues en la raza humana decadente y tenebrosa en la que vivimos. Debemos desarrollarlo, empezar a desarrollar este sentido, porque como hablamos, todos los seres humanos lo tenemos, todos. Esto no es exclusivo de alguien, sino que está latente en cada uno de nosotros. Debemos empezar a desarrollarlo. Y a medida que nosotros perseveramos en la autoobservación de sí mismo, en el sentido de la autoobservación,
se va a ir desarrollando progresivamente, ¿sí? Al principio, pues empezaremos con observar pequeñas situaciones, observamos de pronto una ira, un resentimiento, pero a medida que nosotros lo vamos desarrollando, vamos luchando durante todo el día, cada semana, etcétera, etcétera, luchando constantemente, vamos a poder empezar a observar una cantidad de situaciones que jamás observábamos, ¿sí? Incluso las personas podrán llegar a decir, uy, pero con este conocimiento me he vuelto más malo, ¿sí? Antes yo no pensaba eso. No, no es eso, no es que se haya vuelto más malo, sino que está pudiendo observar lo que antes no observaba, ¿sí? Y eso es lo valioso. La autoobservación es como encender una lámpara que nos permite observar nuestras tinieblas internas. Actualmente nuestro mundo interior está en tinieblas. Necesitamos encender la luz de la autoobservación para poder observar esas tinieblas y poder transformarlas. No podríamos transformar nuestro mundo interior si no lo observamos, si no lo autoobservamos. Entonces, muy bien, compañeros, hemos llegado al final de la conferencia. Espero este tema haya quedado claro. Si no fue así, cualquier duda, cualquier inquietud, voy a estar atento, vamos a estar atentos a resolverlas. Es muy importante desarrollar este sentido y que lo empecemos a aplicar en nuestro mundo interior. Terminamos con esta frase: vivimos mucho más tiempo en el mundo interior que en el mundo exterior. Entonces, les agradezco por habernos acompañado en este tema. Espero haya quedado claro. Estamos atentos a cualquier duda para poderlo aclarar y que ustedes lo puedan aplicar en su propio diario vivir y llegar a la eliminación de un defecto, a la eliminación de los defectos para liberar la conciencia. Nos veremos en la próxima conferencia con la conferencia número 17 de la fase A, que son los 3 factores de la revolución de la conciencia, que son la clave para el despertar. Entonces, muchas gracias, compañeros, y nos vemos en la próxima conferencia.